¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos a esta hora, Ágora en 7 Televalencia, que sí que nos vamos de puente, pero antes llega el momento del análisis y de la reflexión. Hoy no se pierdan la tertulia, 4 diputados autonómicos dispuestos a reflexionar desde sus puntos de vista diferentes. Les presento, nos visita por primera vez diputada autonómica del Partido Socialista, Rosa Mustafa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van las cosas para el Scorch? Estupendamente. Sin parar, me imagino que con comisiones. Sí. Bueno, pues bienvenida. Mucho que reflexionar con ella. Es diputada también autonómica de su partido Compromís, Papi Robles. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Actividad del Scorch? Sí. Estamos entretenidas, sí. Entre presupuestos y comisiones la cosa va bien. Bueno, pues también bienvenida. Mucho que contar y que preguntarle. Y por parte del Partido Popular está con nosotros Felipe Carrasco, diputado autonómico. Buenas noches, diputado. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. Bien, ¿las cosas por Scorch? Mucho trabajo, tiempo de enmiendas, de comisiones y con mucha pasión en los temas. Muy bien. Bueno, pues gracias, bienvenido. Y por parte de Ciudadanos nos visita esta noche Carlos Gracia. Buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy entrados en los números, en los presupuestos, en las enmiendas. Sí, ciertamente. La semana que viene tenemos las enmiendas a la ley de presupuestos y va a ser una semana intensa. Esta también ha sido intensa. Hemos tenido comisión de infraestructuras, hoy mismo comisión de Hacienda para la ley de acompañamiento, que la han pospuesto la han suspendido la última parte para el lunes, con lo cual estamos a tope. Bueno, pues así están las cosas en les Corts Valencianes y así las vamos a analizar en esta casa. Comenzamos por lo que está siendo uno de los focos de actualidad, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Hablamos de la cumbre del cambio climático que se está celebrando en Madrid. Queremos conocer qué se está haciendo en la Comunidad Valenciana. Tenemos además una nueva consellería ahora en el Gobierno valenciano. ¿Qué hoja de ruta se han marcado desde el Gobierno y qué piensa la oposición? Comenzamos, diputada autonómica del Partido Socialista. Por cierto, hemos tenido la oportunidad de ver a una consellera en la cumbre dando a conocer esas 8 claves valencianas, ¿no?, contra el cambio climático. La Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, que es la política más ambiciosa del Consell de Ximo Puig para iniciar una revolución positiva, verde y de sostenibilidad. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, pues tiene 3 pilares fundamentales: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las energías renovables y la mejora en la eficiencia energética. Bueno, pues una labor importante. Desde Compromís, ¿cómo se valora esta estrategia? Bueno, evidentment de manera molt positiva, perquè per a nosaltres l'ecologisme forma part d'un dels nostres pilars fonamentals, que a més jo crec que ja anem trobant que està molt compartit dins de la nostra societat i que els governs tenim l'obligació d'anar posant-ho en valor, i no solament en valor, sinó ficar-nos en marxa i ser capdavanters en totes les polítiques en lluita en contra del canvi climàtic. Hoja de ruta de acción climática del Gobierno valenciano. ¿Qué piensan por aquí la oposición? ¿Se están haciendo bien las cosas en este aspecto? Bueno, la verdad es que de momento es un misterio, porque el otro día la consellera estuvo en la comisión y fue incapaz de las 89 medidas que se anuncian como que forman parte del plan. Pues la verdad es que se fue sin nombrar ninguna, con lo cual nosotros, yo espero que Rosa hoy nos cuente alguna de las medidas que tiene la consellera para el plan de cambio climático, pero lo que sí que podemos decir es que el Partido Popular está totalmente convencido. No podía ser de otra forma. El Partido Popular a nivel estatal fue quien firmó el protocolo de Kioto, el protocolo de París. El Partido Popular fue quien puso la primera ministra en el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente. Es decir, que total compromiso con el problema del cambio climático, y aquí a nivel de la Comunidad Valenciana impulsamos en 2013-2020 la estrategia, con lo cual ahora toma el testigo la estrategia del Botanic 2020-2030, pero estamos ávidos de saber cuáles son las medidas que va a tomar el Botanic y por supuesto impulsarlas también. Bueno, pues enseguida conocemos esas medidas. Desde Ciudadanos, ¿qué opinión tienen al respecto? Bueno, de la mano de la estrategia hay un documento de indicadores donde se van cuantificando un poco los progresos, ¿no? Y sí que es verdad que esos indicadores están muy circunscritos al tema de la eficiencia energética, el cambio del modelo
del modelo de producción de energía, ¿no? El dejar de consumir combustibles fósiles, principalmente carbón, gas y petróleo. Y en ese sentido ya el IBACE, por ejemplo, buscando el cambio de modelo productivo, pues desde hace ya 3 o 4 años va dando unas líneas de subvención, unas ayudas para poner en marcha ese cambio de modelo energético hacia energías renovables. Y la realidad, y esto lo hemos comentado alguna vez, es que la ejecución presupuestaria en estas líneas es prácticamente inexistente. La documentación que nos hace llegar Rafa Climent, y esto se lo hemos dicho en comisión recientemente, es que son líneas que además están cofinanciadas con fondos estructurales de la Unión Europea y el nivel de ejecución presupuestaria es prácticamente nulo. ¿Pero por parte de un error de la administración del gobierno valenciano o por las industrias? Porque a la hora, una cosa es lo que uno habla y la intención que tiene, y otra cosa es cuando lo vas a poner en marcha y realmente tienes que dotar las ayudas y llevarlas a cabo y hacer una orden y una resolución, y todo esto se va ralentizando por temas burocráticos. La realidad es que esas medidas al final no llegan o no se hace uso de esas medidas. Entonces, de momento lo que sí o sí hay que hacer es, para poder llegar a esos niveles de eficiencia, el por lo menos ejecutar las ayudas que se aprueban en presupuesto. Vemos que dicen por aquí, el gobierno... Jo no soc la consellera, que m'he sentit un poc interpel·lada com si fora la consellera, jo encantada, però, eres de su grupo, però l'estratègia valenciana és el resultat d'un gran procés participatiu en la societat. Ahí podríem parlar també de continuar i seguir la directiva europea que ens marca, trobo que és per a 2030, no? El 32% de l'energia renovable ha de ser l'objectiu, que no és una qüestió ja només nostra. I, per suposat, parlar del canvi climàtic com una qüestió cultural. Trobem que també hi ha que educar, al igual que en igualtat, no? Que és el meu tema, la societat ha de canviar la seva mirada, la seva actitud des de jovenets per a que s'aconseguisca realmente un cambio. Mayor concienciación, 88 medidas de mitigación y adaptación para hacer frente al calentamiento global. Decían desde el Partido Popular que no conocen exactamente esa hoja de ruta del gobierno. Què nos puede adelantar al respecte d'aquest compromís? Bueno, jo crec que no cal avançar molt més que el que ja coneguem, tot i que en algunes ocasions sigui interessant dir que no coneguem o ja el molt conegut també no s'executa res, no? Jo crec que al final el full de ruta és molt clar, les emissions de CO2 han de rebaixar-se, ho diu la ministra. Sabeu que a nivell de País Valencià nosaltres hem sigut sempre capdavanters en això, i en això també convidaria al dia a dia veure com podríem reduir aquests nivells de CO2 i veure el compromís que n'hi ha en aquesta línia, no? Que jo crec que això ha de ser una mesura molt fonamentada en la part educativa, però també la part de moltes resolucions de conflictes que trobem en moltes ocasions en aquell costat de la taula, no? Respecte al tema de les ajudes que estava comentant Carlos, jo crec que totes sabem que les ajudes que treballen en sectors socials, en persones individuals, tenen tota una trajectòria anual per anar complint-se, i sabeu perfectament que els últims mesos de l'any fan que la situació pressupostària es multiplique en una gran mesura. Pero en este caso hablábamos de unas ayudas a unas empresas y hablaba de la ejecución presupuestaria del 17 y del 18, que es de la que tenemos y la que el conseller nos ha suministrado la información. En cualquier caso, esta estrategia es fruto del Acuerdo de París. Y a mí lo que también me gustaría destacar, al margen de la Comunidad Valenciana, es que nos encontramos ahora mismo, o esta cima se encuentra inmersa en un proceso donde hay una guerra comercial, donde Estados Unidos, que tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero de más del 10%, casi el 15% de todo el mundo, se ha apeado del Acuerdo de París, donde China, que emite un 35% de los gases de efecto invernadero, tampoco ha reducido para nada esas acciones de mitigación que estábamos todos los que suscribían ese Acuerdo de París, que se va a empezar a poner en marcha a partir del 2020, tampoco ha dicho cuál es su plan, tampoco en el caso de Rusia. Y entonces nos encontramos con que hay una falta de liderazgo internacional muy, muy importante en la lucha contra el cambio climático, y esto sí que va a ser también un problema. Contexto internacional, pero Felipe quería contestar, creo que a la diputada. A mí no me gustaría irme tan lejos, como hablaba Carlos ya de Estados Unidos y tal, me gustaría quedarme un poco aquí en el territorio y abundando en la falta de gestión, que es
una marca del Botànic, una marca del Botànic, de la marca de gestión. Efectivamente, no se ejecuta el presupuesto. Esto es así y son datos objetivos, no es opinable, es lo que es. Pero yo me gustaría añadir en esa línea algo que es muy importante y que va en contra precisamente de lo que nos cuenta el Botànic, que es que ellos impulsan la política de las energías sostenibles. El Botànic ahora mismo tiene encima en los cajones del despacho 6.000 millones de inversiones en parques eólicos que tiene bloqueados. Esto es así. Es un problema grandísimo por dos razones. Primero, porque las inversiones que están viniendo aquí a la Comunidad Valenciana, que podrían ejecutar esas inversiones, generar economía, generar trabajo aquí en la Comunidad Valenciana, estamos viendo que todas las semanas se van fuera. Y el segundo problema es que realmente en la Comunidad Valenciana, como posiblemente sepáis, el índice o el porcentaje de energías renovables es del 7%, solo el 7%, cuando en España es del 14%. ¿Eso qué significa? Que el Botànic, estoy seguro que tiene buena voluntad, eso no lo pongo en duda, pero o no quiere hacerlo o no sabe hacerlo. En definitiva, es que no ejecuta tampoco los planes eólicos que le darían primero a la industria un precio mucho más económico y más competitiva, generando de nuevo economía y empleos. Y seguimos dependiendo muchísimo la economía valenciana de una economía del carbón. Entonces, no es congruente lo que decís con lo que hacéis. Sobre todo, contestamos, porque Papi. A mí me gustaría hacer un inciso, y es que precisamente para esos proyectos de energías renovables, el que solicita el proyecto tiene que pasar por la autorización de 3 consellerías. ABAESEN, que es la Asociación Valenciana de Empresarios de Energías Renovables, lleva demandando al Consell desde hace 3 años que ese trámite, que pasa por política territorial, por agricultura y pasa también por industria, se concentre en un único trámite. Claro, ¿qué ocurre? Que al final llega un momento en el que esa inversión que se va a hacer aquí en energía renovable acaba haciéndose en Murcia porque en 3 meses tienen la ¿Algo que ayuda? contestar sobre la falta de ejecución del gobierno del Botànic? Creo que al final este argumentari l'escoltem contínuament i sembla que és que el País Valencià estigui enfonsant-se en algun lloc. Llavors he deixat acabar, Felipe. A veure. És la veritat. A veure, no, és que és de veres que continueu repetint aquest mantra tot el rato i jo no veig que a les portes dels carrers tinguem un drama, igual que parleu de que no tenim empleo, que el País Valencià està enfonsant-se, que en drets socials estem pitjor que mai. Tot això ho digueu contínuament, però no ho acabeu de demostrar. Tot i això, el tema, que és canvi climàtic, vale? Jo crec que estàs parlant de lideratges i crec que este govern està liderant alguns moviments que en molts països ni tan sols s'està qüestionant la gent. Estàs dient, a Estats Units... países que suscriben el Acuerdo de París, por tanto, en esos 200 Sí, países... però se'l subscriuen i després no el compleixen. Però sobre països també, els territoris i com desenvolupen i quins són els compromisos que s'adquireixen. Que ojalà i pogueren dir demà tots els parcs eòlics en marxa. Ojalà i no hagueren tingut un impost del sol que haguera fet que el teixit empresarial al voltant de les energies renovables s'haguera enfonsat durant anys. Ojalà i no estigueren partint d'una situació que hagueren de tornar a regular. Ojalà. Bueno, pues dejamos ahí el tema de la ejecución o no, por ir avanzando. Sí, Carlos. En este tema, para muestra un botón. Hace 2 semanas presentamos una PNL, una proposición no de ley para luchar contra los plásticos en el Mediterráneo. ¿Sí? Y el gobierno del tripartito nos la tumbó. No solamente la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático no solamente se hace a través de las emisiones de gases, sino que también la deforestación es fundamental y luego el propio océano capta más de un 50% del CO2 de la atmósfera, con lo cual todo lo que sea luchar contra la adificación, la lluvia ácida sobre el océano o todo lo que tiene que ver con el vertido de plásticos en el océano también es lucha contra el cambio climático, y hace 2 semanas en la Comisión de Medio Ambiente no apoyaron, ni siquiera enmendaron nuestra propuesta. No entraria a aquest fang, però si voleu continuem parlant de comissions, que n'hi ha alguna que compartim sobre una possible ampliació del port i els nivells de CO2 que s'emitixen des d'allí i des de les possibles entrades de carreteres noves que vau tombar també. Bueno, pues nos daría para otro debate el puerto. Lo dejamos esta parte. Entramos en Feria Valencia porque también esta noche queremos pulsar con los diputados
qué ocurre, qué está pasando con la institución, cuál es la hoja de ruta del Gobierno. Y, por cierto, Carlos, su partido ha pedido la comparecencia del conseller. ¿Para qué? Sí, efectivamente. Bueno, Felipe y yo estamos en la Comisión de Industria, yo soy el portavoz de Industria de Ciudadanos, y entonces hemos pedido la comparecencia para que venga a explicar y a dar cuenta en qué situación se encuentra Feria Valencia a día de hoy, y ante unas declaraciones que hizo Nacho Costa, el subsecretario de Economía, hace un par de semanas, a la salida de una comisión de seguimiento de la hoja de ruta. Hace un año se aprobó un decreto ley donde se reestructuraba la deuda de Feria Valencia. Ya desde hace un par de años el Consejo lleva una hoja de ruta, y entonces en estas declaraciones se venía a decir que se iba a liquidar ya Feria Valencia, y en esa comparecencia pedimos sobre todo que venga a explicar qué es lo que ha pasado, cuál es la hoja de ruta y cuáles son las consecuencias sobre ese decreto que refrendamos en el Scorch el año pasado. Estuvo con nosotros el lunes el conseller Rafa Climent, le preguntamos por esa hoja de ruta y esto fue lo que nos contó. Canviar el model de Feria València per tal de donar un nou impuls a la institució firal valenciana és, ara per ara, el principal objectiu del govern valencià. Una nova etapa que no comportarà en cap cas el tancament de les portes de Feria València. Estem treballant ara el model, pensem que el podem tindre el més prompte, però en aquest impàs haurem de dissoldre la fira sense que deixi de funcionar. És dir, que ningú es posa nerviós, que la fira seguirà fent normal, su calendario de eventos. Sense ningú problema, fent les mateixes fires i demés, però és condició sine qua non per a poder anar al model de fira del futur. No? Des de la Conselleria d'Economia, l'aposta continua sent per un model amb major pes públic. La Fèria de Frankfurt és el major cas d'èxit d'una fira de gestió 100% pública. La de Milán, en mans públiques però amb una estructura de gestió privada en forma de societat anònima, és altre dels exemples on mirar-se. Hem estat parlant en Frankfurt, hem parlat en Milà, hem vist com es treballa en Birmingham, i tot això farà factible que al final nosaltres intentem fer un model que no serà el mateix que tenen aquestes ciutats, però molt paregut, o fins i tot si podem millorar-lo. La nostra intenció és millorar-lo amb aquesta línia, no? Encara i tot, s'obri la porta a un model que permeta entrar en joc agents empresarials que servisquen per impulsar l'activitat del recinte. Però a lo millor tenim que fer un diàleg competitiu per a que vinga un operador d'esdeveniments, no? D'esdeveniments que puga fer factible que el recinte firal puga fer concerts o puga fer, jo què sé, esdeveniments esportius o qualsevol altre tipus d'esdeveniments que dinamitzi la nostra fira. I inclús també ens pugui ajudar a fer altres fires. La fórmula encara no està clara, però l'objectiu sí, convertir Feria València en un referent en la celebració de fires i esdeveniments per a tots els públics. ¿Les convence el argumento? Bueno, a ver, lo que pasa... Bueno, no, un segundo por la comparecencia. Vale. Lo que pasa es que esto que dice hace saltar por los aires el acuerdo previo que había y el decreto ley en el que se reestructuraba la deuda, y donde, a partir de esa reestructuración que asumía la deuda la Generalitat, se iba a hacer una ampliación de capital privado hasta el 60%, donde podían entrar fondos privados, el ayuntamiento se iba a quedar con un 10% y la Generalitat con el otro 30%. Y ese era un poco el modelo que había pactado el propio Consell y que se había aprobado por decreto ley en el Consell y luego lo habían refrendado las Cortes. Claro, lo que a nosotros nos sorprende es que ahora venga el señor Climent... Un cambio de estrategia. Sí, un cambio, pero sobre todo tomado de manera unilateral, en base a un informe de una consultoría que han pedido a AMR, o algo así creo que decía Nacho Costa, y que es al margen de todo el acuerdo previo que había. Pues ahí me gustaría destacar eso. Manuel Illueca, el del UF, ya hizo unas declaraciones hace un par de años donde hablaba de que ese modelo tenía que tener una parte privada importante para que funcionara bien Feria Valencia, y claro, nos sorprende precisamente esto. Perdón. Felipe, y enseguida hablamos con las diputadas. Lo primero que tengo que decir es que, efectivamente, afortunadamente, el equipo de gestión de Feria Valencia, con su director al frente, es un equipo extraordinario, independientemente del galimatías que tienen en este momento el Botànic en la gestión y resolución de este tema, pues afortunadamente el equipo de gestión va a tirar para adelante todas las ferias. No es mérito del actual Botànic, es mérito del actual equipo de gestión. Varios temas. Aquí hay
3 años y medio pegando bandazos entre el Ayuntamiento y la Consellería. 3 años y medio. Hojas de ruta no, tienen un cajón lleno de hojas de ruta. La última, como decía Carlos, se ha cambiado esta misma semana. Otra nueva hoja de ruta. En fin, la feria está descabezada. No hay presidente. Es decir, han metido a la feria en un lío impresionante. Y diré 4 temas que tienen abiertos. Cuatro temas que tienen abiertos. El primero, efectivamente, no tienen modelo. Habéis contratado una consultora por 230.000 euros. El estudio estaba en la mesa del conseller desde febrero, lo presentó esta semana, o sea, un año sin presentar un estudio. El estudio no dice cuál es el modelo a seguir, es decir, pone una serie de opciones, pero ningún modelo previsto. Después, el tema de la deuda. Los bonistas es una parte importante que no se ha contado con ellos y pueden bloquear un posible acuerdo para liquidar la feria. Porque si el nuevo socio, que en teoría va a ser privado, no se estipula el porcentaje para pasar a formar parte de la nueva sociedad, los bonistas no pueden subrogar su deuda para esa nueva sociedad. Con lo cual, la deuda bloqueada, sin presidente, sin modelo, y el conseller y el ayuntamiento, pues bueno... con hojas de ruta diferentes, por decirlo de alguna manera. Por protagonismos, que ahora no es el protagonista. La inseguridad jurídica del Botánica. Vamos a ver qué dicen las diputadas socialistas, Rosa. Me parece una osadía que un representante del Partido Popular diga que se ha dado bandazos y que es mala la gestión con respecto a Feria Valencia. No lo ha dicho el Partido Lo estás diciendo tú, ¿no? Sí, estoy replicando algo que ha dicho la prensa y que tú conoces. No te estoy discutiendo un titular. A mí me daría vergüenza. Titulares, las tarjetas black que campaban a sus anchas ya por la entidad. Bueno, ya estamos, ¿no? Dejasteis una deuda de casi $500.000 de euros de un congreso que celebrasteis allí y que no pagasteis. Tendrá que venir el ¿Cómo que qué tiene que ver? Estamos hablando de la gestión. Dejar hasta $500.000 de euros, ¿eso no tiene nada que ver? No, porque ahora lo que tenéis que hacer es gobernar. Y se os pide eso desde la feria, que gobernéis. Bueno, pues en torno a la gestión de lo que va a pasar ahora, diputada, buscando el modelo, ¿no? Como decía el conseller. Bueno, jo crec que n'hi haurà que buscar el model més adequat, que no torne a repetir els errors del passat, que no n'hi ha que la presidència de l'ENS està en l'aire. Sí, és que tindrà que ser una reunió del patronat qui determine la forma de procedir, ¿no? Ah, no, el patronat tampoc. El empresario que había propuesto la consellería, viendo el galimatías que había, ha renunciado. No sé si lo sabes, pero te lo tengo que decir también. Sí. Ha renunciado porque ha visto que ni la deuda estaba clara, ni el modelo estaba claro, que el ayuntamiento no dejaba asumir la deuda a la Generalitat a cambio de resarcirse, porque no sé qué lío ha habido entre el alcalde Ribó y el conseller Climent. El hecho es que lo que he contado son cosas reales, no lo digo yo, lo dice la prensa. Pulsamos a la diputada de Compromís. Vos agrada, tingueu unes ganes de que mos discutim, a més d'això tu i jo sempre ho parlem, que no passa res, Felipe, que la gent pot discutir, se pot entendre com en el teu partit passa exactament igual, no passa res, que això també ho sabem. Vàries coses. Jo crec que a mi no m'agrada tractar del passat, però són motxilles que nosaltres duguem. Tu saps això, que jo això no t'ho faig. Tu ho saps. Però són motxilles que duguem darrere. I això no se pot oblidar. És que vosaltres el que voleu és que oblidem d'on venim, que oblidem quina és la càrrega que duguem darrere. Se t'ha fet una pregunta i tu estàs parlant de altres coses. És que se t'ha fet una pregunta, papi. A mi m'has fet una pregunta. Sí, estamos reflexionando sobre un model de gestió. Ara vaig, però deixa'm acabar. Que se t'estan pegant coses molt roïnes del partit, home. Anàvem més elegants al principi. Jo crec que això no ho podem oblidar per a veure com van evolucionant les coses, evidentment. Anem a espai. Bé, jo crec que el conseller no ha dit que vaig a fer una cosa o vaig a fer una altra, i de fet el que heu dit els dos conjuguen molt bé. És a dir, s'ha demanat un estudi perquè moltes vegades, si un arriba, la gent que estem en política no tenim per què saber-ho tot. Els tècnics nostres que tenim en les conselleries, que són molt bons i molt bones en general, n'hi ha coses determinades que s'encomanen per a prendre les decisions en la majoria, en els majors criteris possibles damunt de la taula. A més, vosaltres que sou economistes, això suposa que l'avalareu.
I el que ha dit el conseller en aquesta entrevista és pues això, que s'estan valorant diferents models per a veure quina és la millor tendència. Això no agrada? Bé. Voleu més pressa? Bé, demaneu la compareixença, està ben fet perquè és l'espai de diàleg en el que s'han de tindre en compte això. Jo no crec que Climent hagi afirmat absolutament res en aquesta entrevista. No sé si jo he escoltat una diferent o com està la cosa. I després, si esteu dient que l'equip de gestió funciona de meravella, a veure com encaixa aquesta mancança d'aquesta presidència, que jo també entenc que vulguem tindre una prudència per a dir vaig a tindre este model, vaig a treballar en esta direcció i a partir d'ahí trie les persones que van a tindre aquesta direcció, o això també és un problema. No, lo que es un problema es todo. Porque todo, claro, todo. Es todo, pero he dicho las cuatro El escenario cosas. Es complicado. He dicho las cuatro cosas, ¿sí? Es decir, que la deuda. Podéis decir lo que queráis, pero he dicho 4 motivos por los que hace 3 semanas un empresario renombrado renunció a ser presidente, y eso no es bueno ni para la feria ni para la Comunidad Valenciana. Y acabo mi intervención en este caso diciendo lo mismo, pegando bandazos. Es decir, si han habido 6 hojas de ruta, eso se llama pegar bandazos. Lo digo yo también, lo ha dicho un periodista, y eso lo sabrás tú, Rosa, pero lo digo yo también, eso se llama pegar bandazos, y eso no es bueno ni para la economía valenciana ni para la feria ¿Algo que valenciana. decir al respecto, Rosa? Però no té Fira València els millors resultats de les últimes èpoques? Bueno, si te hubieras leído el estudio de AMR Internacional, si te hubieras leído, que posiblemente te lo has leído, pero como es tan largo, igual se te ha pasado, habrías visto que... Mare meva, la superioritat ja m'està destorbant. Un ratet està bé, però ja estic començant a cansar-me. Habrías visto que lo que dice el estudio es que los resultados respecto al resto de certámenes en la época que se ha pasado es de los menos que los que peor han superado la crisis. Los resultados han sido los que peor han superado la crisis. O sea, no lo digo yo tampoco. Ya, lo dice como al principio has dicho que los buenos resultados eran... Yo no he dicho nada de resultados. Yo he dicho que el equipo de gestión de la feria es excelente. Carlos, ¿qué se sabe de la comparecencia del conseller? Bueno, pues nos tendrá que contestar cuando hagamos una comisión. Es el punto que yo pondré en el orden del día respecto a mi partido y entendemos que vendrá. Pero la realidad es que Feria Valencia acarrea una deuda de 600 millones de euros con unos bonistas que no quieren que la Generalitat se haga cargo. Y a partir de ahí saltan por los aires cualquier tipo de modelos. A mí lo de los modelos es que los de Climent ya me los conozco. Frankfurt, Milán. No, o la ITV, por ejemplo. O sea, al final, dentro de esas posibilidades de gestión privada, gestión pública, gestión mixta, al final siempre parece que cuando el informe es favorable, entonces la pública, y cuando no es favorable, pues lo guardo en un cajón y me olvido de él, ¿no? Y en este caso, la consultora era externa, no eran los técnicos de la consellería los que han hablado. Claro, no entendía que me decías que eran técnicos de la consellería. Pero la realidad es que hay un decreto ley aprobado y refrendado por las Cortes que salta por los aires y entonces tiene que venir y dar cuenta de todo esto. Bueno, pues veremos qué pasa en ese modelo. ¿Cuál cree que pueda ser el idóneo? Lo tiene que decir... Jo, de fet, és que bueno, ja ho hem parlat abans d'entrar. Aquests temes no són directament meus. Jo en això, el que la conselleria i el Consell decidisca, en principi, que són la gent que sap del tema. Un altre dia ens demanem un altre debat en el que podem parlar d'aquest tema. Tenemos postura, posicionamiento como Grupo Popular. Nosotros estamos a favor de un modelo público-privado, de colaboración público-privada, y que haya una gestión compartida. Es decir, que además creo que no somos los únicos que lo han pedido. Tu conseller también lo ha pedido. Sí, el 40-60. Lo que pasa es que hay que ver ese 40 si es la pública o es la privada, entonces bueno, pero vamos hacia ese modelo, ¿no? Público-privada, que yo creo que eso es lo que pensamos, por eso pedimos la comparecencia. El PSOE está pidiendo un peso. Busca más eso y el PSOE está pidiendo, por ejemplo, no sé, bueno, lo voy a comentar, el PSOE está pidiendo una colaboración pública-privada. Para donarnos gisonetes es increíble. Oye, perdona, yo vengo aquí a debatir y a enfrentar ideas. Si tú no estás acostumbrada a que te digan una opinión diferente a la tuya, no hay ningún problema. No. Y acabo. El Partido Socialista ha pedido, el Partido Socialista en su modelo de gestión pide que la mayoría de la gestión sea pública y la minoritaria la privada, mientras Compromís pide que la mayoría sea privada y la minoría sea pública. Nosotros no estamos a favor de una cosa ni de otra, pero sí que estamos a favor de la público-privada. Bueno, pues queda claro ahí
Les dos vessants són pública-privada, perquè ja ho has dit tu, i quina mania, en sèrio, de pensar tot el dia ahí, a on dan, que no s'anem a barallar, que portem 4 anys governant, que la cosa funciona molt millor que quan estàveu vosaltres, que tots els consellers se n'anaven al carrer en una reganyina. Chico, pareu ja un rato, saps? Las cosas son las que son. Claro, no, 5 anys de votar, això són les coses. Eso es. Efectivamente, está bien que haya diferentes opiniones y lo que está mejor todavía es que lleguemos al consenso. Bueno, pues eso está bien escucharlo. Vamos con más temas de actualidad. Ha sido también uno de los focos de atención el viaje que ha realizado el presidente Ximo Puig estos días a Londres para dar a conocer la oferta turística de la Comunitat Valenciana en un destino importante para esta comunitat. Atrajo en 2018 a 2,9 millones de turistas. Escuchamos la información. Un turisme responsable, innovador i accessible que fomente els valors de la sostenibilitat. Així ha reafirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, l'aposta del Consell per un model turístic que reforça la importància estratègica del mercat britànic, el primer emissor de turistes per a la comunitat. El cap del Consell ha participat en la presentació de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a Londres, la qual ha definit com una destinació de primer ordre i ha destacat la fortalesa d'un sector com el turístic que s'ha constituït en motor de la recuperació econòmica i que ja representa el 14,6% del PIB valencià i el 15,1% dels llocs de treball. El Reino Unido es el principal emisor de turistas, de personas que vienen a la Comunidad Valenciana. Se ha dicho anteriormente, 3 millones de británicos deciden cada año pasar un tiempo con nosotros, 100.000 británicos viven con nosotros y, como decía el secretario autonómico, forman parte de nosotros, de ese nosotros abierto, de ese nosotros que va más allá del origen de cada persona. En aquest context, el president ha defensat la necessitat d'apostar per la innovació, per noves eines i per polítiques que permeten impulsar una estratègia turística digital de la mà d'una nova llei de desenvolupament de la societat digital, que pretén marcar una de les línies principals del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana. Puig ha subratllat també la fortalesa del sector front als reptes de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea i ha destacat la importància de les mesures que està desenvolupant la Generalitat en aquest àmbit. Diputada socialista, medidas contra el Brexit para adaptarnos a esa posible situación. Sí, yo creo que el Brexit es un reto y genera nuevas oportunidades que tenemos que aprovechar, evidentemente. Datos importantes del turismo que daba a conocer el presidente del turismo y del mercado británico, ¿no? Sí, casi 3 millones de turistas. Además, el mercado británico supone el 31,5% de emisión de turistas internacionales para la Comunidad Valenciana, así que no podemos dejar pasar este momento histórico que supone el Brexit. Bueno, pues por aquí, ¿qué dice la oposición? Bueno, yo, para empezar, diré 2 cosas. Ninguna crítica al viaje del presidente de la Generalitat al Reino Unido. Debe de hacer de embajador de la Comunidad Valenciana y es muy importante. Nosotros no tenemos nada que decir, apoyamos ese tipo de iniciativas. Hay una vertiente que se queda siempre coja con esto del Brexit. ¿Cuál? El tema industrial, el tema empresarial, es decir, en ese plan post-Brexit que tanto se ha nombrado por parte del Consell, de los 12 millones de euros, que tampoco sabemos las medidas, no sé si hoy nos diréis alguna vosotros en concreto, aparte de los 2 viajes que se han hecho de la mano de la Cámara de Comercio. Para nosotros hay la parte industrial, la Comunidad Valenciana exporta 300 millones de euros al Reino Unido. Casi un tercio de esos 300 millones es de la industria del automóvil. Ayer salía la Ford diciendo que el año 2020 en principio no hay en el horizonte ningún riesgo alto, excepto el Brexit. Es decir, la parte industrial siempre se queda coja, porque nosotros pensamos que se deberían, como otras regiones, por ejemplo, Andalucía tiene más de 100 medidas dirigidas a lo que es la empresa y la economía andaluza, pre-Brexit, no post-Brexit, como es el plan del Consell. Pero bueno, en cualquier caso... Son maneras de enfocar, pero ahí diferentes. Están. Desde Ciudadanos, sí. ¿Aprueban también este tipo de viajes del presidente? Bueno, esto forma parte de ese plan de choque inicial ante un Brexit, ¿no? Sí. Que contemplaba pues, este workshop con las cámaras de comercio. También creo que es la participación en el World Trade Market y luego, sobre todo, una inversión en temas de promoción
por valor de 200.000 euros, tanto en operadores turísticos como en medios gráficos y demás. Bien, es una medida, es un plan de choque, como digo, ante la salida del Brexit, porque efectivamente son casi 3 millones de turistas británicos que además tienen, casi siempre cuando vienen con unos paquetes cerrados y es una demanda muy sensible al precio. Es decir, cualquier variación en el precio posiblemente les decantaría hacia otro destino diferente, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que sí que me gustaría apuntar es que a día de hoy el sector turístico es el 12% del Producto Interior Bruto y arrastra una serie de debilidades estructurales que sin duda hay que acometer, como son la polarización territorial, sobre todo con una masificación en el litoral alicantino, ¿sí? El hecho de que no hay una diferenciación de marca ni una diferenciación de la oferta, es decir, estamos una oferta muy de sol y playa, con lo que no nos diversificamos. También estaríamos hablando, por ejemplo, de que es un destino en el que el turista no se deja mucho dinero respecto de otros destinos similares. Entonces, todo esto hace que estructuralmente estamos ante un sector bastante débil y cualquier variación que desestabilice, como puede ser lo de los viajes del inserso, que desestacionalizaba mucho, o como puede ser este Brexit con este problema de los 3 millones de turistas que podrían no venir, pues al final lo ponen siempre en una encrucijada, ¿no? Sí. Y entonces lo que hay que, y así ya termino, lo que hay que buscar es un plan que busque precisamente el lograr ese cambio de modelo turístico donde pues realmente se implanten las nuevas tecnologías, una diversificación y no estemos un poco vendidos a esa cambio de modelo. Incertidumbre. Vale, incertidumbre, decía el diputado de Ciudadanos, Papi, Rosa, al respecto, que decir las debilidades del turismo valenciano, tal y como se plantea desde la oposición. Yo creo que sí que hay un esfuerzo importante por el turismo de interior, y yo vengo del sol y playa, vengo de Denia, pero en mi misma comarca sí que es verdad que hay una oferta turística de interior muy importante. Desde Turismo Valencia, la antigua Agencia Valenciana del Turismo, sí se está haciendo un esfuerzo, incluso ahora mismo se está trabajando en la construcción de un centro de turismo de interior en la zona de Requena para potenciar toda esa fortaleza que tenemos un poquito más hacia dentro de nuestra costa. Yo creo que sí que tenemos claro que ese es el modelo. Las rutas de interior, todo eso es lo que hay que empezar a fomentar precisamente para no estar tan expuestos, ¿no? Incluso explorar otras demandas exteriores más allá de estas, ¿no? Otros orígenes diferentes. Oferta turística de la comunidad. Hablaba de que todavía los turistas no se gastan como en otras comunidades, la desestacionalización también como reto. Què s'opina? Jo el que passa és que crec que este tema té molt més fons que no solament el turisme, que crec que com en moltes coses podem trobar molts espais d'acord, no? Este moment de diàleg que hem tingut, perquè si ho centrem solament en el turisme o solament en les empreses i les indústries, que jo crec que són, no? Turisme i empreses, després la gent que viu així i la gent nostra que viu allà, a veure com li donen suport a aquests drets que han de quedar totalment consolidats i que la gent ha de tindre també aquest termini que vos agrada tant de seguretat jurídica, de saber que van a tindre els mateixos drets que fins ara. I luego lo que passa és que jo valoro que s'està fent un bon treball de treballar davant de la situació del Brexit, però a mi el que realment me preocupa de tot això és que això és un parche davant d'una situació d'un possible trencament a nivell de filosofia de lo que suposa Europa i de l'Estat que havien aconseguit d'aquella manera, però estem aconseguint consolidar en Europa perquè no s'està visualitzant com un estat de drets socials i per tant s'està trencant, i això és un risc molt gran, molt més enllà que com assumim este tema que tenim ara mateixa davant de la taula, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, ja sabeu que jo entenc que el govern ja ha posat tota una sèrie de mesures a nivell d'economia, a nivell de turisme, damunt de la taula per a respondre al Brexit, però jo crec que és molt més important que comencem a qüestionar-nos cap a on estem anant socialment. El diputado del Partido Popular quería reflexionar también sobre algo. Quiero hacer el matiz del post o el pre. Es decir, el plan post-Brexit lo que está intentando hacer es mitigar el posible impacto negativo tanto en el turismo, los ciudadanos británicos y la economía valenciana. Pero es a posteriori. O sea, no hemos tenido la previsión. Como gobierno valenciano debe de tener cualquier gobierno tiene que tener la capacidad anticipatoria frente a cualquier tipo de circunstancia anómala. Esto se sabe hace un montón de tiempo. 3 cosas solo.
Al presidente Puig, en su visita en Castellón hace unos meses, la cerámica le pidió una consideración, algún tipo de medida especial, porque la cerámica es un sector muy afectado también por el Brexit, por los aranceles. El presidente Puig prometió un plan de ayudas a la exportación a la cerámica y no lo ha cumplido en el actual presupuesto. No está, vosotros lo sabéis. El tema de los residentes, que también el Partido Popular, como sabéis probablemente, ha estado reunido con diferentes asociaciones de residentes de UK aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo personalmente le transmití al señor Calabuig que había un cuello de botella extraordinario en Alicante a la hora de que los residentes tenían incapacidad por las grandes colas de obtener las certificaciones necesarias que necesitan los residentes aquí en la Comunidad Valenciana. No se ha hecho nada de esto tampoco. Con lo cual, lo que quiero decir es que a mí me parecen medidas muy estéticas, pero realmente en el fondo no existe el plan post-Brexit. Aún no me habéis dicho ninguna medida concreta, ninguna de vosotras dos. No sé si es que lo guardáis para el final. La diputada socialista de Compromís. No hemos venido a desvelar un plan. Pues claro que sí, claro que sí. No veníamos con esa intención. Tú sabes perfectamente, además, que el IBACE, y yo lo he dicho, no lo has querido escuchar, està fent un acompanyament de les empreses. De fet, ha posat una línia d'ajudes per a empreses que estaven anant allí directament per a que deriven a altres llocs. I ho saps, Felipe, i si vos tu ho hem de dir nosaltres i si vos mos arracones en este tema perquè no són diputats del RAM. Ho podem utilitzar això, ho podem utilitzar. Este diputat, i t'ho pot dir perquè és així, ha ficat una esmena al pressupost d'augment del pressupost, dice que vosaltres digueu, que li fica pràcticament 5 vegades més. Per què? Perquè el que haveu ficat en el pressupost és molt poquet. N'hi ha 1.800 empreses operant en UK. El que haveu ficat és mínim. Nosaltres, el Partit Popular, ha ficat 2.700.000 euros como esmena, es decir, que sí que estén preocupados. Estamos fuera de tiempo. Rápidamente sí, su mensaje final, todo Carlos. El tema de la salida de Reino Unido se vertebra desde arriba. Hay unas comunicaciones de la Unión Europea que gestionan unos planes de contingencia. Sí. A nivel nacional hay un decreto aprobado en marzo donde se habla precisamente de todo esto, de las aduanas y demás. Y lo que sí que esperamos del Consejo es que ponga en marcha los recursos para llevar a cabo eso que a nivel nacional, que es competencia nacional, se aprobó en aquel decreto del mes de marzo. Pues gracias, diputado. Bueno, última frase, reflexión de la diputada para cerrar la noche. Bueno, mi reflexión es que molt més enllà d'esta situació en concret, jo vull ficar molt l'alerta en que no podem desmembrar el sistema europeu, però no per Europa del mercat, sinó per una Europa solidària que ha de ser molt més social. Gracias, diputada. Buenas noches. Diputado, su reflexión final. En la política contra el cambio climático y en la política europea pienso que todos debemos de estar en el mismo lado. Gracias, buenas noches. Y cierra la diputada socialista. Bueno, jo respecte al que estàvem parlant, jo crec que el plan anti-Brexit del Consell de Ximo Puig és un compromís ja personal que s'ha pres el president como un compromiso personal y que 11 millones de euros son más diners. Bueno, pues gracias también, buenas noches, buenas noches, gracias a los cuatro. Así terminamos, que pasen un feliz puente, regresamos el próximo lunes, como siempre, a la misma hora. Esto es Agora, buenas noches, buenas noches.